Hasta hace un tiempo era una práctica que parecía ajena a nuestro país. En estos momentos se está dando con mayor frecuencia casos de secuestro extorsivo. Y que en el fondo tienen que ver un poco con la gestión del crimen organizado en el país. Operativos simultáneos en distintas regiones del país lograron desarticular una banda dedicada al secuestro, pero además revelaron el avance del crimen organizado en Chile. Uno de los fundadores del Tren de Aragua habría coordinado personalmente un secuestro en el país. ¿Quiénes están detrás de este delito y cómo operan en Chile? Se logra establecer la pertinencia de los imputados forman a un grupo delictual denominado Tren de Aragua. Las personas que están fuera precisamente dan instrucciones por video llamada. No es que antes no hubieran secuestros, habían secuestros, pero ha cambiado la forma de los secuestros. Un operativo simultáneo en distintas regiones del país le permitió a la PDI detener a 10 sospechosos de pertenecer a una banda dedicada a los secuestros. Desbaratamos una banda criminal que estaba ligada a más de 5 delitos, incluso 5 delitos establecidos. Se sigue investigando, se trata de una investigación en desarrollo que seguimos investigando para a lo mejor situarlo en otros delitos más. No solamente secuestros, sino que otros delitos ligados a crimen organizado. Fueron secuestros cometidos entre abril y octubre de este año. La investigación, coordinada entre 3 fiscalías locales, dejó al descubierto una extensa red de conexiones y permitió realizar operativos en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Ñuble y Biobío. Durante las varias o múltiples investigaciones que hemos tenido en relación a hechos similares, dice relación principalmente a la obtención de dinero y también obtención, primero que todo, de información de personas que podían tener una cantidad o una capacidad económica importante. Un amplio despliegue territorial de la banda. Sin embargo, la policía logró detener a 9 ciudadanos venezolanos y un chileno. Se les imputó los delitos de robo, asociación ilícita y secuestro agravado. La forma de operar tiene que ver con cierto privar de la libertad a las personas, secuestro, cierto extorsivo, en los que se exige un pago de dinero por la libertad. Entre los secuestros que se investigan está el caso de un empresario que fue retenido en Santiago en el mes de octubre y el de un comerciante venezolano de Pichidangui que estuvo en cautiverio durante 13 días. Las víctimas que se están indagando de esta organización son víctimas de la misma nacionalidad que los imputados en general. Son personas que manejan alta cantidad de efectivo y la retención se hace de manera muy violenta. Durante la audiencia de formalización por el caso ocurrido en Pichidangui, se entregaron datos reveladores sobre cómo opera la banda. Incluso los imputados habrían recibido instrucciones directamente de una importante figura del Tren de Aragua, quien tiene además un estrecho vínculo con nuestro país. Se sumó la inquietante aparición del secuestro como una figura delictual nueva en la escena nacional. En 1991, un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez secuestró a Cristian Edwards del Río, hijo de Agustín Edwards, dueño del diario El Mercurio. El lunes 9 de septiembre a las 21:40 horas se retiró de su oficina de Avenida Providencia para ir a buscar a pie su auto, puso la llave para abrirlo y en ese momento supuestamente habría sido secuestrado. Hubo tensión durante 5 meses en los que se extendió el cautiverio del empresario. Era la primera vez que se hablaba abiertamente de un secuestro en Chile. Pero durante más de 30 años, la opinión pública vio este tipo de delitos como un fenómeno lejano, al menos hasta el pasado 8 de noviembre, cuando se conoció el secuestro del empresario rancagüino Rudy Basualdo. Los encontraron en San Fernando. 2 venezolanos, un colombiano, iban armados, pero del empresario nada. El secuestro como fenómeno delictual, la verdad que siempre han habido casos en Chile. Quizás con la frecuencia actual no era lo mismo. Desde el segundo semestre del año 2021 empezamos a ver los primeros casos
de delitos de secuestro asociados a bandas criminales compuestas por extranjeros. En 2023, por ejemplo, respecto del año 2020-2021, hay un alza bastante significativa, ya, o sea, más de un 40% respecto de los secuestros. Un aumento significativo. Si previo a la pandemia, la VIPE registraba menos de 20 secuestros reales en la región metropolitana, esa cifra este año va en 46. Uno puede advertir que todavía la mayoría de los secuestros son secuestros más bien en relaciones interpersonales, en contexto de violencia intrafamiliar, entre personas conocidas. Todavía son mayoría. No estamos en una situación en que la mayoría de los secuestros son secuestros en contexto de crimen organizado. Pero lamentablemente los tentáculos del crimen organizado han encontrado ciertos espacios para ganar terreno en Chile a través del secuestro extorsivo. El 25 de septiembre, un comerciante venezolano de Pichidangui, en la comuna de Los Vilos, fue retenido contra su voluntad. Ese día estaba compartiendo con su pareja y un grupo de amigos cuando a su terreno ingresó un misterioso jeep. En condiciones que a todos ellos les robaron sus dispositivos celulares. Consecutivamente, en contra de su voluntad, obligaron a las víctimas a abordar el vehículo antes mencionado para sacarlo de ese lugar y trasladarlo hasta el ingreso norte de Pichidangui. El vehículo exhibía patentes que, según las indagatorias, habían sido robadas días antes en la comuna de Providencia. Es cambiado a otro vehículo en que, conjunto a los imputados mencionados anteriormente, es trasladado hasta el primer de cautiverio, en que está ubicado en la localidad de Punitaqui, comuna de Ovalle. Uno de los integrantes de la banda se había encargado personalmente de arrendar una cabaña, la que fue utilizada para mantener al empresario contra su voluntad durante 2 días. Mientras que el segundo llegó al día siguiente, el día 26 de septiembre del año 2023, acompañado de una cantidad indeterminada de ciudadanos extranjeros, y a quien la víctima observó cumpliendo labores de custodio. A las 5 de la mañana del 27 de septiembre, la víctima fue trasladada a un segundo lugar de cautiverio, esta vez en una casa de Valparaíso. Todo lo que uno puede georreferenciar se dificulta cuando usted va cambiando a las personas del lugar, y el nivel de violencia y de amenaza que hacen hacia las familias también de alguna manera amedrenta a las personas para que no denuncien. De hecho, la víctima ya había sido tomada como rehén a comienzos de año, pero el hecho no se denunció. El segundo secuestro se extendió por 13 días hasta que se gestó el pago de 31 millones de pesos. La entrega del dinero se realizó en la región metropolitana, mientras que la persona secuestrada fue liberada en Quillota. Se hacen llamadas desde otros lugares, no desde donde está la persona en cautiverio, ¿cierto? Para que no sea muy simple encontrar dónde está. Les genera el uso de mayor logística, vehículos, lugares de cautiverio, o domicilios o inmuebles destinados como lugar de cautiverio, y también mucha gente para una operación criminal dedicada a un delito de secuestro. Un caso que demuestra un amplio despliegue y coordinación delictual en distintas ciudades del país, y que a la vez deja de manifiesto la presencia del crimen organizado en Chile. Se pudo observar a través de un videollamadas realizadas mediante la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp a los sujetos que coordinaban y entregaban instrucciones respecto de su secuestro, entre los que se encuentra un sujeto apodado Viejo Lave. Le dicen viejo porque a sus 46 años es una de las figuras criminales con más trayectoria. Se trata de Larry Changa, quien no es nada más ni nada menos que uno de los 3 fundadores del Tren de Aragua. Así de importante es. Ya le contaremos qué rol habría cumplido en este secuestro. Eso, usted sabe dónde está la droga, ¿cierto? Para que dile, no le digáis a la policía, porque si no igual no hay me preso porque yo trafico. Dile. No, y no llame a la policía. ¿Por qué? ¿Tú casi? No cae preso. El secuestro cambió. Pasó de ser una práctica realizada entre bandas dedicadas al narcotráfico para convertirse en un mecanismo de extorsión que le permite a las organizaciones generar una nueva fuente de ingresos. Pero sí había un aumento, y yo diría que más que solo los números,
Lo relevante es el cambio de modo de operar, ¿ya? El incrementar la violencia, el solicitar más pagos. En regiones como Arica, el número de secuestros aumentó en un 300% en 2022 en comparación al 2021. Y este año, la VIP Antisecuestros de la PDI ha detenido a 48 personas por este delito. No necesariamente significa que solo las bandas de crimen organizado desarrollen este tipo de delito, pero sí las bandas de crimen organizado transnacional importan hacia Chile este delito y llega con ellos y se genera el traspaso de conocimiento y aprendizaje de la delincuencia local. ¿Cómo son los tensos minutos en medio de un secuestro? En 2021, la PDI nos mostraba cómo opera una sala de incidentes críticos. Una prueba de vida, que hable contigo la víctima, ¿ya? Y consigue tiempo. Recuerda, esa es la prioridad, ¿ya? No voy a contestar. Acá se puede apreciar cómo trabaja el equipo de negociadores. Analizan el tráfico de llamadas y el comportamiento de las redes sociales con el fin de obtener la mayor cantidad de información posible. Pero ¿por qué se llevaron a mi señora si yo no le hice nada? No me llevé dinero. Tenís 2 horas y mato a tu señora. No, sí. ¿Escuchaste? En una primera fase, los esfuerzos se centran en la seguridad de la víctima y que sea liberada sana y salva. Posteriormente comienza una intensa labor de análisis criminal. En la segunda fase, identificación y situar a los autores del delito. Y en la tercera fase se trata de la planificación de la operación policial para la detención de estos autores y también desbaratar la estructura criminal que está detrás. Parte de este trabajo policial permitió la detención de la banda investigada por 5 secuestros y que tomó como rehén a un hombre en Pichidangui. Quien habría coordinado la operación es identificado como La Richanga. Eso es parte de la investigación. Lo cierto es que tampoco se trata de eventualmente dar información que podría servir a los propios delincuentes. Pero claramente hay un sujeto que usted ha señalado cómo se apoda y efectivamente sería uno de los autores de este hecho en particular. Pero ¿quién es este peligroso criminal? Es la mano derecha de Héctor El Niño Guerrero, líder máximo de la organización. Tienen una relación sumamente estrecha. Juntos se fugaron de la cárcel de Tocorón en Venezuela para dar inicio a esta banda ahora transnacional. El alias de La Richanga, y que es uno de los jefes más importantes del Tren de Aragua y estuvo viviendo en Chile desde 2018 hasta 2022. En Chile se asentó en Santiago, específicamente en calle Teatinos, a pocas cuadras de La Moneda. Marcaba presencia a través de un carro de comida callejera. Desde 2022 su paradero es desconocido, pero su presunta participación en lo sucedido en Pichidangui resulta relevante. Uno de los fundadores del Tren de Aragua habría coordinado personalmente un secuestro en Chile. La PDI investiga los vínculos de este caso con la organización criminal venezolana. Esos son antecedentes que están confirmándose precisamente con la brigada especialista en estas estructuras criminales y también con el cruce de información permanente que tenemos con otras policías que investigan secuestro y también crimen organizado a través de nuestra comunidad internacional policial contra el secuestro y la extorsión. El grupo en general no necesita incluso de tantas personas, por lo que he podido identificar. O sea, son células que pueden ser pequeñas, pero que tienen un impacto bastante importante y que además tienen muchas redes, ¿no? El gobierno implementó un Consejo Nacional contra el Crimen Organizado, instancia que reúne a 17 instituciones del Estado. Entre sus primeras medidas está la creación de un grupo de tarea para abordar específicamente los secuestros. Esto requiere mucha colaboración internacional, primero. Segundo, requiere que las policías tengan la mejor tecnología disponible para investigar los casos de secuestro. Tercero, requiere que fortalezcamos más la capacitación de los equipos especializados. El grupo de tarea presentará un paquete de medidas en un plazo no superior a las 2 semanas y las que incluso podrían haber proyectos de ley para perseguir de mejor forma este delito. Secuestros extorsivos que preocupan, pero que siguen siendo una parte minoritaria del total de denuncias. Muchas terminan siendo falsas, pero de todas maneras, el trabajo de las policías y el Ministerio Público se centra en evitar que este delito se propague.